Chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, hoy os toca a vosotros la posición administrativo del Estado. Bueno, vamos a ver un poquito en esta clase, ya sabéis, la estrategia de cara al examen que yo creo que deberíamos de tener en cuenta, que deberíamos de trabajar llegados a este punto en el que queda poquito para el examen. Y bueno, aspectos a tener en cuenta, ¿vale? Porque al final siempre, como siempre digo, la toma de decisiones radica en la información que tengamos con respecto a la decisión que vayamos a tomar, ¿no? Entonces, si hacemos cosas por hacer, si simplemente pues estamos haciendo exámenes por hacer, si simplemente estamos repasando por repasar contenidos, pues lógicamente puede que no sea lo más correcto, que no sea lo óptimo, que no optimicemos y al final pues tenemos que buscar lo más recomendable para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos directamente a información relativa a lo que es el examen. Bueno, os voy a poner primero por aquí. Vamos a ver. Esto, para empezar, es el número de preguntas, más o menos, el porcentaje de preguntas que se hacen en los exámenes oficiales, ¿vale? De cada uno de los temas. De cada uno de los temas. Ya sabemos que tenemos un total de 6 bloques y que, bueno, una de las partes importantes de cara o a tener en cuenta en el examen oficial es que tenemos un ejercicio en el que habrá dos partes, una primera parte que son 70 preguntas de reserva y luego otras, el supuesto práctico, que ahora veremos peculiaridades con respecto al supuesto, que son 20 preguntas con 5 de reserva también, ¿vale? Nos van a poner dos en el examen, que un compañero preguntaba con respecto a esto. Ahora lo veremos, ¿vale? Nos van a poner dos supuestos de 20 preguntas cada uno y vamos a tener que elegir entre uno. Muy importante que marquemos el supuesto elegido, el primero o el segundo, ¿vale? Eh, Realmente no todas van a ser de teoría, sino que van a versar también algunas de ellas sobre, bueno, informática, ¿no? Que al final es el bloque 6. No todas, es un porcentaje que, bueno, es importante a tener en cuenta, ¿vale? El porcentaje de preguntas que sale y sobre todo porque muchas veces os resulta así un poquito más complejo esa parte, pero hay que tener en cuenta también dónde poner el foco. Entonces, lo primero es del primer bloque, ¿qué es lo que más suele salir? Pues lógicamente el tema de Constitución Española. Si pues juntamos pues casi los primeros cuatro temas más el 8 incluso, bueno, no, el 8 no, el 9 que versan sobre pues aspectos de la Constitución española, desde pues, los primeros títulos hasta pues la organización territorial del Estado, suman un porcentaje importante, ¿vale? Por lo que yo me centraría muchísimo en la Constitución española, me la aprendería pues bastante bien. Luego tenemos por ahí temas como puede ser el de la Administración General del Estado, que es el de la 40, o incluso el de la Unión Europea, ¿vale? Que son los temas así más relevantes de cara al primer bloque. Entonces, teniendo eso muy bien controlado, tendríamos un porcentaje importante de la materia. Es decir, es al final donde me centraría yo en, en estudiar y en repasar continuamente esa materia. Lógicamente del 6 estamos viendo, que es el del gobierno abierto, vais muy poquitas preguntas. Eso no quiere decir que no lo estudiemos, sino que los repasos, pues lógicamente tienen que ser con más cuidado, ¿vale? Es decir, con más cuidado, con menos asiduidad, por así decirlo. Al final tenemos que centrarnos, pues por ejemplo, la Unión Europea suele ser más complejo, suele ser más tedioso, pues cuanto mejor lo llevemos repasado y estudiado, pues más fácil también se nos va a hacer y al final es que nos van a salir más preguntas, ¿no?
Vale, eso es del primer bloque. El segundo bloque, pues tenemos que el primer y el segundo tema prácticamente engloban pues prácticamente pues el 75% de las preguntas de examen. Luego nos vamos al derecho administrativo en el bloque 3, que es básicamente la ley 39, en el que, pues bueno, dentro de la 39 no nos tenemos que estudiar toda la ley del procedimiento de la misma forma. Tenemos por un lado lo que es el procedimiento administrativo, ¿vale? En sí el procedimiento administrativo, que es lo que más se pregunta, y luego pues entre el acto administrativo y luego la ley de contratos, por ejemplo en el tema 4, pues englobarían un poquito lo más importante de este bloque, aparte de temas relacionados con igualdad y violencia de género, que tampoco son muy complicados, pero que se suelen preguntar bastante. Fijaos que el 5, el 6 y demás, incluso el 1 se pregunta poquito, pero ese es muy, muy sencillito, en lo que se refiere a la jerarquía de las normas, fuentes del derecho y demás, desde el artículo 1 del Código Civil, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, y muy importante, ¿vale? Y incluso pues en los supuestos también vamos a tener que trabajar con él, así que bueno, yo por ejemplo, le prestaría una importancia mayúscula, o sea, si tuviera que plantearme el por dónde empezar o a qué darle más o menos importancia, sería ¿vale? Al bloque 3. Luego el bloque 4, que es el de la gestión de personal, todo lo relacionado con sobre todo con el TREVEB y demás, pues tenemos el tema 2, que es lo relacionado con el personal, ¿vale? Funcionarios, empleados públicos. Y el tema 3 incluso, ¿no? Que versa sobre lo mismo. Lo que pasa es que en cuanto a la selección de personal, procedimientos selectivos, principios, acceso y demás, el tema 2 es el más relevante. Luego nos podríamos ir al 4, que es uno de los vitales, ¿vale? Porque al final tenemos que ver también el tipo de materias que nos pueden preguntar. Y en concreto es, sobre todo, cómo se adquiere, cómo se pierde la condición de funcionario y los diferentes tipos de situaciones administrativas en los que se puede encontrar un funcionario, desde el servicio activo, en otras administraciones públicas, especiales, excedencias, los diferentes tipos de excedencias, todo esto, aprenderse todas las particularidades, es decir, las situaciones administrativas, al ser algo complejo y que tenemos que memorizar, me lo repasaría continuamente. Vamos, de aquí al examen, pues es una de las cosas, tendríamos que ir señalando cosas que nos tendríamos que repasar cada día. Y repasar quiere decir coger los apuntes, no mirarlos e intentar acordarnos de todas las características y matices de eso. Como yo os acabo de decir, pues una serie de características de las situaciones administrativas, pues vosotros cada día dedicáis un rato a repasar y otro rato a hacer exámenes y demás, ¿vale? Bueno, esto es un poco el repaso. Fijaos que el tema 6 es un poco lo que ocurre con el tema 4, ¿no? Que nos podríamos también dedicar a repasar continuamente lo relativo al régimen disciplinario, los diferentes tipos de faltas, sanciones y demás, ¿vale? Entonces, de este bloque también me parece es un bloque relativamente sencillo si nos enfocamos sobre todo en esos temas, ¿vale? Vale, ya pues bueno, pasaríamos a la gestión financiera, que hay dos temas también bastante importantes, el 2 y el 3, el presupuestos del Estado y el de ejecución, ¿no? Entonces, el procedimiento de ejecución. Entonces, pues son dos temas que debéis de trabajar muchísimo, ¿vale? Y en el bloque 6, pues como siempre digo, tenemos informática, tenemos tres temas que se llevan pues el grueso de preguntas, que son Word, Excel y Access, aunque pues no hay que dejar por ahí Windows, el explorador de archivos, por ahí conceptos relacionados con, ya no en sí solo con el sistema operativo de Windows, sino también pues, relacionados con temática, ¿vale? De la informática en sí, de la actualidad. Entonces, bueno, sé que
os puede aburrir mucho esta parte del temario, pero pues si logramos centrar nuestro interés en cosas pues así más de actualidad y encontrarle de alguna forma un poquito más práctica, pues sería interesante, ¿vale? Vale, pues vámonos ya a lo que es más interesante de cara al examen oficial, ¿vale? Y a las diferentes formas que vais a tener de practicar esto hasta el examen oficial. Entonces, nos tenemos que ir a este Excel, ¿vale? Mirad, en el Excel os he puesto, aquí lo estamos viendo, os voy a acercar un poquito para que lo veáis. Vale, la nota de corte, que tenemos un primer ejercicio que tenemos que pasar para que nos evalúen el segundo, por tanto, la nota de corte del primero, lógicamente, va a estar va a ser menor, ¿vale? Y luego, la segunda parte, ¿por qué es una nota de corte alta? Bueno, porque la nota de corte al final determina también la dificultad de esa parte del examen. Entonces, no son exámenes complicados, lo que siempre digo, son exámenes bastante literales, son exámenes que no se andan muchísimo por las ramas, ¿vale? Salvo alguna pregunta así de informática y tal, no se suelen liar muchísimo. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es coger, sobre todo, primera parte, ¿vale? Vamos a ver cuál ha sido la nota de corte. Más o menos está en 46 puntos. Vale, pues yo me voy a fijar mi propio objetivo, que es que en los exámenes que yo haga quiero estar por encima de 47 puntos. Esto quiere decir que se va a acercar la nota a un 7, es decir, un 6,7 aproximadamente. Vale, para sacar un 6,7 quiere decir que yo tengo que contestar bien mínimo 47, ¿vale? Y no tener ningún error. Por eso nos vamos a ir aquí abajo. Es decir, cuando esta tabla de Excel a mí me va a decir básicamente las preguntas que yo tengo que acertar para, oye, ¿y qué nota saco en base a las que pues contesto mal, ¿no? A los errores. ¿Cuántos errores me puedo permitir? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo un objetivo de contestar 47. Vale, si yo contesto 47, yo para empezar en mi estrategia, cuando yo practique los exámenes, los simulacros, voy a hacer una tarea, que primero es irme a las seguras 100%. Yo tengo que trabajar mi seguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo mi seguridad, yo sé mi criterio a la hora de contestar. Es decir, vamos a imaginar que yo contesto un examen. Y si contesto ese examen y digo, voy a meter 50 seguras. Vale, pues yo digo, he metido estas 50 seguras y luego corrijo el examen y resulta que he fallado 10. Pues mi criterio de lo que es seguro para mí no es demasiado bueno, porque estoy fallando un porcentaje bastante alto. Pero si yo fallo una de esas 50, pues mi porcentaje es alto de efectividad, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga claro eso, voy a intentar trabajarlo de cara a este objetivo. Si yo estoy metiendo 47 preguntas, ¿vale? Y tengo un porcentaje de acierto pues del 85%, eso quiere decir que yo normalmente voy a fallar 2-3 preguntas, ¿vale? Con lo cual, si yo meto 47 y fallo 2-3 preguntas, probablemente mi nota esté aquí, en un 6,14, 6,33, que no está mal. Cuando vosotros hacéis exámenes y estáis por encima del 5, os sentís bien. Pero aquí necesitamos más, ¿vale? Necesitamos estar por encima del 6,7. Por tanto, yo aquí no me puedo permitir errores. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa es la primera vuelta que yo he dado sobre las seguras. Ahora, yo tengo que decidir también cómo está siendo el examen de dificultad. Tengo que valorar si el examen es más difícil que el año pasado, porque la nota de corte, si es más difícil, bajará. Entonces, tengo que decidir si arriesgarme más o arriesgarme menos. Y también, lógicamente, ver las que he metido seguras, porque vamos a imaginar que en la primera vuelta yo he metido 40 seguras, pues sí o sí tengo que arriesgar.
y vamos a ver hasta dónde llego de ese riesgo. Si he metido 40 solo seguras 100%, pues es difícil, ¿no? Que al final lleguemos a conseguir una nota alta. Pero vamos a trabajar también la estrategia. Entonces, lo que os vengo a decir con esto es que una vez que nosotros hemos determinado la dificultad del examen y hemos metido X preguntas, mínimo 47, vamos a ver si queremos arriesgar más. Es decir, también hemos marcado las dudosas. Y las dudosas, cuando me refiero a dudosas, no es que dudemos entre las 4 opciones, es que dudamos entre 2. Eso es dudosa. Vamos a llamar como dudoso de primer grado, ¿no? Puede ser que seguras haya metido, pues eso, vamos a imaginar 45. Y dudosas he metido 10. Vale. Pues con esas dudosas puedo jugar, ¿vale? Porque puedo llegar hasta contestar 55. Vale, pues vamos a irnos con ese ejemplo a ver hasta dónde vamos. Si yo contesto 47 de esas dudosas que os estoy hablando, pues puede ser que entre los errores, mi efectividad y los fallos que cometa con las dudosas y tal, me vaya a lo mejor 3, 4, 5 fallos. Es decir, me voy a estas notas de aquí. Vale, pues lo que voy a tener que hacer es contestar más. Me puedo ir hasta 55, ¿vale? Hemos dicho que me puedo ir hasta aquí, hasta 55, ¿vale? ¿Por qué os marco yo estos puntos aquí en rojo que estáis viendo a la derecha? Porque esos van a ser nuestro escalón de seguridad, por así decirlo, ¿vale? Porque aquí está nuestro primer salvavidas, nuestro escalón de seguridad. ¿Qué es lo que pasa si yo contesto 48? Porque para sacar por encima del 6,7, yo voy a tener que responder una más correctamente. Pero no me voy a poder permitir ningún fallo. ¿Estáis viendo, no? ¿Vale? Es decir, tengo que contestar una más bien y no me puedo permitir tampoco ningún fallo. Que si cometo un fallo estoy ya por debajo del 6,7. Por lo que no me va a interesar contestar 48. Voy a ver 49. 49 lo que ocurre es que para estar por encima del 6,7 tengo que contestar 48 y me puedo permitir un fallo. Pero es que resulta que contestando 50, yo para estar por encima del 6,7 pasa lo mismo que antes. Puedo contestar 48 bien y tener otro fallo. Pero es que en 51 me puedo permitir 3 fallos y contestar 48 bien. Por lo que aquí es donde está nuestra estrategia. En poder irnos a estos escalones para poder jugar con las dudosas. Es decir, si yo he contestado, hemos dicho 45 y tengo 10 en las que puedo jugar como dudosas, pues me voy a ir a 51, ¿vale? Porque simplemente con acertar 3 más me puedo permitir 3 fallos de esas dudosas que meta. Ahora, vamos a imaginar que digo, me voy a arriesgar un poco más y me quiero ir por encima de contestar 51, pues ya me tendría que ir. Lo óptimo sería contestar 55, que sería, como en nuestro ejemplo, meter todas las dudosas. En ese caso, fijaos, solo me haría falta contestar una más correcta y podría cometer 6 fallos. Es decir, 3 más que en el salto anterior. Por lo que me iría a este escalón de seguridad. Entonces, creo que es un ejemplo de que arriesgarnos con cabeza puede irnos muy bien, porque me puedo permitir muchos fallos. Es más, si me voy ya hasta bueno, en este caso, el 70 preguntas, aquí estamos viendo que en total realmente tendríamos 70, ¿vale? Pero lo que... Aunque luego veáis que hay 5 de reserva, realmente nuestra estrategia tiene que estar en esas 70, ¿vale? ¿Cómo calculamos esta nota de aquí? ¿Cómo calculamos esta nota? Bueno, pues si queréis vosotros haceros vuestro propio Excel, básicamente, para irnos aquí a las de arriba, yo estoy cogiendo las contestadas, perdón, y le estoy, perdón, y le estoy restando los errores,
¿vale? Que es esta celda, y lo estoy multiplicando por 1,33. ¿Por qué por 1,33? Porque cada fallo me va a restar 0,33 puntos, ¿no? Vale, pero con cada fallo que yo cometa, no solamente voy a restar 0,33, sino que también voy a dejar de sumar 1. Por eso, pues por ejemplo, si tú contestas 70 y aciertas, o sea, y tienes 3 fallos, no le puedes únicamente restar los 3 fallos a 70. Tienes que restarle los 3 fallos a 67, que es las que has acertado, ¿vale? Y todo eso dividirlo entre, o sea, multiplicarlo por 10 y dividirlo entre 70. Y te da esa... A ver, vale, y te da el total, ¿vale? Entonces, ¿sería recomendable irnos a 70 para buscar por encima de ese 6,7? Pues bueno, el 6,7 estaría aquí. Tendría que contestar 53 bien y podría tener un margen de 17 mal. Fijaos que realmente hay una posibilidad en cuanto a que, pues si estamos diciendo que aquí tenemos que contestar bueno, esto ya es contestando muchísimas. Esto es que lo he hecho con todos, ¿no? Si hemos dicho, pues por ejemplo, irnos a 55, pues resulta que yo puedo tener 6 fallos, pero es que con poquitas más, vamos a fijarnos aquí en 59, con contestar únicamente 50 bien puedo permitirme 9 fallos. Y aquí con contestar 51 bien puedo permitirme 12 fallos. ¿Veis la clave, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo que tenéis que trabajar. Intentar, pues en algunas ocasiones contestar más y en otras ocasiones contestar menos para ver dónde está vuestro límite, para ver dónde está vuestro criterio de cara a las correctas, que si vosotros decís, he metido 50 seguras 100% y luego resulta que son 25, pues tenéis un criterio del 50% de seguridad. Y nuestro criterio se tiene que acercar al 90, al 100%. Si fuera al 100%, pues sería óptimo, pero por encima del 90%, ¿no? Vale, pues esto es la primera prueba. Ahora, nos pasamos a la siguiente, que es el supuesto práctico. Nos ponemos aquí, ¿vale? Vamos a ver, el supuesto, me habéis preguntado bueno, si es recomendable contestar los dos y luego decidir en base a lo que vayamos viendo. Yo lo veo una pérdida de tiempo y yo lo que creo es que, vamos a ver, normalmente el texto, muchas de las preguntas se pueden sacar sin contestar, o sea, sin leer y sin detenernos a analizar el texto. Por lo que, pues, fijaos, en la primera pregunta dice, señala la respuesta en relación a la presentación de documentación dirigida a la Consejería de Sanidad de la Comunicación. Según el Real Decreto, ¿cuántos días tiene que pasar para tal? Es decir, tenemos que ir viendo si las preguntas que nos están haciendo, es decir, yo lo primero que haría sería no leerme en sí el supuesto, sino las preguntas que me están haciendo para, pues yo conforme vaya leyendo un vistazo rápido, puedo decidir si en cómputo general me va a resultar más sencillo una parte que otra, ¿vale? Un supuesto que otro. Entonces, es lo que yo recomendaría antes que... Porque al final no te vas a saber igual la ley de contratos que la 39. Entonces, pues si te sabes mejor una que otra, pues donde veas más posibilidad de contestar más, aunque al final vamos a tener que tener un porcentaje muy alto de acierto, ¿no? Fijaos que aquí sí que, bueno, la nota de corte fue 15,67, que fue un 7,8, vale, pues yo mi nota la fijaría en un 8, ¿vale? Que son 16 bien. Vale, pues aquí lo que ocurre es que si yo contesto 15 bien, no me voy a ir nunca al 8. Me tengo que ir a contestar 16 bien y no contestar ninguna mal para irme al 8, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos un margen de errores muy, muy pequeño. O sea, solamente podemos tener contestar 4 más. Entonces, si aquí lo que recomendaría, fijaos, para estar por encima del 8 contestando 17, tendría que contestar una más bien. Entonces, no me compensa. A lo mejor me compensa quedarme aquí, porque aquí me arriesgo. A no ser que yo
pase lo mismo, meta 18 seguras. Pues en ese caso, si yo estoy 18 seguras, pues si contesto las 18 bien, me voy al 9, ¿vale? Pero aquí tengo un margen que puede ser solamente de un error. Sin embargo, si me voy a las 20, tengo el margen de 2 errores, ¿vale? Y tengo que contestar 18, perdón, de un margen de 3 errores y tengo que contestar solamente 17 bien. Y si contesto 19, tengo que contestar las mismas bien, pero tengo una menos de margen de error. Entonces, aquí pues me iría a esos saltos de seguridad a 16 o ya a contestarlas todas porque tendría pues un margen de error aquí de los errores de 3, o sea, de 3 errores que podría cometer, ¿no? Para estar por encima del 8. Son 20 preguntas, lógicamente son poquitas para poder, pero si os fijáis al final las preguntas que nos hacen son, por ejemplo, esta que habla del... Dice, una vez recibida la queja de Adrián por la atención recibida en el registro, la unidad responsable de la gestión de las quejas debe informarle de las actuaciones realizadas en el plazo de... O sea, nos están preguntando por un dato concreto sobre esa normativa. O hay algunas que sí que hablan de plazos y entonces nos tenemos que fijar en el texto, pero que nos tenemos que saber qué plazo fija la ley para poder contar a partir de ahí, ¿no? O que, y si leemos eso así en un primer vistazo y eso pues nos agobia o no recordamos lo que sea, pues ya, ¿para qué? Aquí, por ejemplo, de los contratos menores, pues tenemos que acordarnos del dato, del valor estimado que sea X, ¿no? Pues realmente tampoco nos sirve de mucho leer el texto. Entonces, leer rápido de esta forma el supuesto que más o que mejor sensación nos dé sería yo creo que lo más recomendable, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería un poco la estrategia a seguir, ¿vale? En el examen oficial tenemos pues dos partes y bueno, algo así a tener en cuenta. A ver, vale, pues si os fijáis aquí, este fue en el último, ¿vale? Este es el oficial del último examen. Bueno, pues tenemos 70 en la primera parte, 20 en la segunda. No os he dicho al principio, lo he dicho mal el dato, pero bueno. Y nada, 100 minutos y poquito más en cuanto a cositas así a tener en cuenta. Lógicamente, son exámenes en los que pues las preguntas que nos hacen, como veis, son bastante concretas y son bastante literales de lo que es la propia normativa. Aquí, pues, por ejemplo, nos habla de si ha sido reformada, cuántas veces. Vale, pues eso lo vemos, no en sí, no viene en la... Bueno, sí viene en la Constitución, lógicamente, porque cuando la estudiamos realmente con el texto consolidado sabemos que ha sido modificada 2 veces, pero de ninguna otra ley nos van a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? O, pues por ejemplo, artículos concretos de la Constitución, la elección del presidente del gobierno, en fin, preguntas concretas que lo que ocurre en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, es que hay opciones de respuesta que son muy descartables. Entonces, también lo que recomiendo es que os vayáis directamente a palabras claves dentro de cada uno de los enunciados, porque a lo mejor nos dice o nos pide algo en concreto. Y luego que nos vayamos también, si podéis, incluso, lo que pasa es que esto en un examen es complicado, nos podríamos ir para contestar lo más seguro posible y con tranquilidad, es decir, las preguntas que más tranquilidad nos pueden dar, las más sencillas también en extensión, ¿vale? Es decir, las que más rápido veamos o incluso que le pongamos un punto en plan para que nos dé seguridad, para que ya psicológicamente nosotros digamos, vale, ya hay un montón que he visto y que por lo menos me sé, porque eso pasa muchas veces cuando estamos haciendo un examen. Lo que ocurre es que ya a lo mejor la primera pregunta dices tú,
hostia, no me acuerdo y te empiezas a agobiar y dices, hostia, como no sepa ni contestar 5 bien, me caigo aquí con todo el equipo. Entonces, pues tenemos que sentir también cierta seguridad cuando estamos contestando un examen que nos dé tranquilidad y que nos dé pues el estar sosegados y el poder pensar con claridad y que no nos traicionen los nervios, pues también es importante, ¿no? Entonces, pues todas esas estrategias que podéis seguir de cara a ya no solo a contestar bien, sino a estar tranquilos para que esa tranquilidad nos deje pensar mejor, pues yo creo que es esencial, ¿vale? Así que, pues nada, creo que con esto pues lo tendríamos resuelto esta pequeña clase de estrategia. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, pues nos la comentáis por privado y sin ningún problema la vamos viendo, ¿vale? Venga chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.